La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios, tú, yo y nuestros hijos delante de Dios. Ya llevamos 6 episodios de esta serie Madres que glorifican a Dios. Y no puedo expresar cuánto he aprendido o he recordado de lecciones aprendidas años atrás en mi maternidad. Lo que más retumba en mi mente es la gran fidelidad de mi Dios que me ha sostenido en medio de mucha ignorancia y confusión sobre mi crianza y me ha enseñado mucho más a mí de lo que yo he podido enseñar a mis hijos, seguramente. La maternidad verdaderamente es una escuela en la que aprendimos tanto acerca de Dios, acerca de nosotras mismas y acerca de muchos aspectos de la vida. Y hablando de asuntos importantes de la vida para las madres, uno que destaca es cómo pensamos sobre el futuro. Para hablar de este tema, estoy contenta y agradecida de poder tener a mi amiga Wendy Bello aquí una vez más en Crianza Reverente. Wendy, bienvenida. Gracias por tu disposición para acompañarnos. Hola Susi, no, la gratitud es mía por la oportunidad no solo de pasar este tiempo contigo, sino también de compartir con la audiencia de Crianza Reverente. Gracias, Wendy. No es la primera vez que Wendy está con Ujú, nosotros. Hace 2 o 3 años tuvimos una conversación acerca de la adolescencia, una conversación muy ujú. edificante. Eso fue el episodio 76 y aquí ya vamos en la 156. Wow. Han pasado 2 o 3 años, así que pues comienza Wendy contándonos en qué etapa de crianza estás y no sé, cuál sería como el reto más grande, tu gozo más grande en esta etapa. Cuéntanos un poquito. Bueno, les puedo contar que estoy en la etapa en la que tengo dos, vamos a decir, dos momentos diferentes. Tengo una hija que ya se gradúa en unas semanas de la universidad, ya es adulta, tiene 21 años, está en una etapa diferente de su vida. Pero tengo un varón adolescente que todavía está en el high school, en la secundaria, tiene Ujú. 16 años, entonces es volver a vivir esa adolescencia, pero muy distinta, porque la que viví con mi hija, que es una chica, es muy diferente a un Sí, varón de 16 años. así es. Así que sin duda eso tiene sus retos también. Hay que abordarlo de manera diferente. Nos reímos mucho porque varón al fin, creo que ellos tienen como ese sentido del humor, esas ocurrencias así Ujú. distintas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me presenta el reto de hay cosas que no las puedo tratar de la misma manera, hay conversaciones que han sido diferentes. Pero ya un poco más serio, eso sí creo que uno de los retos más grandes de esta etapa, sobre todo, digamos, con Nathan, que es el varón adolescente, es entender o recordarme a mí misma otra vez que su madurez, ya sea emocional o espiritual, no descansa, y sobre todo la espiritual, no descansa sobre mis hombros en el sentido de que yo tengo que descansar en lo que Dios está haciendo en su vida, cómo Mm, el Señor está trabajando en su vida. Y como mamás, a veces la tentación de nosotras es querer un poco que ser como unas enzimas y acelerarle los procesos que no podemos mm. acelerar. Y por otro lado, con mi hija, pues ya que, como te cuento, pues está por graduarse, tiene ya novio, o sea, es otra etapa de la vida, pues aprender también a que muchas veces, pues ya estoy conversando con una mujer que es adulta, Sí. entonces es distinto y recordarme a mí misma, a veces tengo que simplemente echarme para atrás y dejar que ella tome la decisión y ver cómo esa decisión va a resultar. Ese es, digamos que son como los retos de estas distintas etapas. Sí. Pero me preguntabas también como que qué era lo que más disfrutaba, ¿no? O el gozo mayor de estas Sí. etapas. Te puedo decir que una de las cosas que más disfruto es que llegamos a la etapa en la que un momento me asustó mucho, o sea, cuando la miraba en el futuro, cosas de las que vamos a hablar, Mm.
pero puedo decir que hay disfrute en esta etapa. Las conversaciones que podemos tener son diferentes. El tiempo que compartimos ya luce distinto porque somos más adultos todos, ¿verdad? Entonces, eso lo estoy disfrutando mucho, pero sobre todo estoy disfrutando ver cómo Dios ha ido trabajando en las vidas de ellos y esos destellos de gracia en sus vidas Mm, y escuchar la madurez. Incluso quieres que te diga algo que estoy disfrutando mucho, sobre todo con mi hija, porque de nuevo ya es mayor y ya está en otras etapas también en su relación con el Señor y todo, cómo ella a veces me confronta incluso con verdades las escrituras. Y yo digo, wow, Señor, increíble cómo tú estás usándola ahí a veces para hablar a mi corazón y decir, mami, pero recuerda esto, o recuerda aquello. Entonces, y aunque a veces sea un poquito como que una reprensión, voy a usar esa palabra en el sentido de que ya también somos hermanas en la fe. mm, Entonces, con mi hermana en la fe, a veces ella trae verdades y yo digo, wow, sí. ¿cuándo esta niña se volvió así madura? Entonces, eso lo estoy disfrutando mucho también. Amén, estoy de acuerdo, estamos casi en las mismas, ¿no? Y mi hijo Ajá. menor tiene 17 y mis hijos mayores 21 y 20 y igual, estamos en lo mismo. Igual nos pasa que vemos cosas en su vida, su ejemplo, que nos reprende o nos anima, Ujú, cómo Dios les enseña cosas que también nos ayudan a nosotros y es una gran bendición, sigue siendo un reto. Cada etapa de ujú. crianza es un reto, pero gracias a Dios por ese gozo que también Él da sobre en el Sí, camino, ¿verdad? Y pues así es. hoy queremos hablar acerca de cómo las madres debemos mirar hacia el futuro y pensé que pues que quería platicar este tema contigo porque entiendo lo que es estoy en el futuro de lo que muchas mamás esperan, ¿verdad? Yo estoy en la etapa Ujú, que muchas mamás todavía no llegan ahí, tú también, pero yo ujú, entiendo que todavía hay un futuro que yo tengo que tener cuidado cómo pienso acerca del futuro, ¿verdad? Hay un versículo en el famoso capítulo de Proverbios 31 acerca de la mujer ujú. virtuosa. Hay un versículo que siempre me ha llamado mucho la atención y es el versículo 25. Dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Y siempre he Ujú, pensado, ujú. se ríe de lo porvenir. O sea, ¿qué significa eso? Y creo que es un consuelo y al mismo tiempo es un reto, por lo menos para mí. ¿Por qué es que esta mujer podría reírse de lo porvenir? Y incluso, ¿cómo tú crees? ¿Qué significa risa en ese contexto? O sea, ¿es una risa literal o qué es lo que, qué es lo que ese concepto comunica? Mira, yo creo que primero que nada la expresión es una expresión literaria, o sea, el autor está usando esto y no es que literalmente esta mujer se sienta y, ja, ja, me voy a reír ahora del futuro, ¿verdad? Sí. Sino que es una expresión literaria que para afirmar que no está preocupada, el futuro no le asusta, no vive temerosa del futuro, sino al contrario. Y bueno, pudiéramos mirar en el mismo texto, bueno, ¿por qué no le asusta el futuro a esta mujer? ¿Verdad? Yéndonos primero al texto como tal. Y creo que no le Sí. asusta por varias razones. Una de las razones es que si miramos más arriba, ella ha hecho, humanamente hablando, todo lo posible para esperar el futuro preparada, porque Mm, nos habla, digamos, de todo lo que ella hace en su casa, que prepara para el invierno, para que la familia no pase frío, ella organiza las labores para que el día no le sorprenda como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, humanamente ella ha hecho lo que está en sus manos hacer. Por eso el futuro no le asusta, pero obviamente estamos viendo aquí una mujer que es sabia en el manejo de la vida cotidiana, de su hogar, de la familia, ¿verdad? Pero más sí. que nada nos tenemos que ir un poquito más abajo en el texto entonces, porque el texto menciona y habla, ¿verdad?, de que la mujer que teme al Señor, y con eso casi que termina el libro de Proverbios, pero lo interesante es que con eso mismo empieza el libro de Proverbios. Ese es el Ajá. tema que está en todo el libro, ¿verdad? El temor al Señor, el Sí. principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, ¿por qué esta mujer se ríe del futuro? ¿Por qué? Porque está confiada, porque es una mujer que vive en reverencia, en temor reverente, que es la idea de esa frase del temor
al Señor, en ese temor reverente, en esa dependencia y confianza de quién es Dios. Entonces, el futuro no le causa miedo, no le causa temor, porque sabe en manos de quién está el futuro. Entonces, creo que esa es la idea que nos transmite el pasaje. Me encanta eso, me encanta en parte porque cuando decidimos ponerle crianza reverente a este podcast, esa es la Oh, idea wow, también sí. que teníamos en mente, la reverencia, o sea, vivir en el temor de Jehová, vivir y llevar a nuestros hijos delante de Dios, entender que ese es el estilo de vida que debe estar sucediendo en un hogar cristiano, ¿verdad? Entonces, Amén. me encanta que nos hayas llevado a eso, a ese contexto del libro de Proverbios y entender que la mujer que se ríe de lo porvenir es que ella descansa en el Señor porque ella teme y vive en reverencia delante del Señor. Ahora, yo Amén. creo que la Biblia en general tiene mucho que enseñarnos sobre el futuro. Entonces, no sé si hay otros pasajes bíblicos también que podamos usar como para ampliar un poquito nuestras creencias, las enseñanzas de la palabra sobre el futuro, para darnos un marco de referencia más amplio también. Sí. Mira, pensando en el tema, o sea, ya que estamos hablando del futuro con relación a la maternidad, Ujú. quería comentarte de un texto que he usado por años para orar por la vida de mis hijos y que enlaza muy bien con el tema que hemos estado hablando. Y es un texto que está en el libro de los Salmos, Salmo 138:8. Y el texto dice literalmente: el Señor cumplirá su propósito en mí, eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones la obra de tus manos. Y es un salmo de David y es una oración que él está haciendo, ¿verdad? Pero nosotros podemos hacerla nuestra. Sí. Entonces, ¿por qué he usado este texto y por qué pienso en el futuro? Porque cuando pienso en el futuro de mis hijos, yo descanso en que el Señor cumple sus propósitos, en que su plan es perfecto, en que su misericordia no se agota, es eterna. Yo puedo descansar en eso. Al pensar en el futuro y mirar lo que está sucediendo ante mis ojos, yo oro de esa manera: Señor, tú cumples tus propósitos. Yo no sé cuáles son, yo sé cómo yo quisiera que lucieran, pero yo confío en que los tuyos son perfectos, son mejores. Y ese texto siempre me ha dado consuelo, me ha dado esperanza, me ha ayudado a descansar en el plan de Dios para la vida de mis hijos. Incluso cuando a veces, y seguro te ha pasado igual, en distintas etapas que uno mira y dice, bueno, ¿y esto cómo va a acabar? Y recuerdo ese pasaje: Señor, el Señor va a cumplir su propósito. No se trata de mis planes o de lo que yo creo que va a ser mejor, sino del propósito del Señor. Ese es un texto que me ha ayudado mucho como mamá y es una oración que sigo haciendo en ellos: que el Señor cumpla su propósito en cada etapa de sus vidas, en cada cosa que ellos hagan. Y otro texto que creo que pudiéramos traer también a la conversación en esto es uno que conocemos tal vez muy bien allí en el Sermón del Monte, en Mateo 6, ¿verdad? Cuando Jesús le está hablando acerca de la preocupación y está Ujú. comentando, ¿verdad? Con su audiencia acerca del tema de vivir preocupados. Y es que es muy, por decirlo de alguna manera, es muy natural para nosotros, está en nuestra naturaleza el estar preocupados, el estar pensando qué va a pasar mañana, qué va a pasar la semana que viene, y nosotras mujeres que tenemos esta batalla con el control, más todavía, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 6? ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Y ustedes por qué se preocupan? Si su padre sabe de que ustedes tienen Mm. necesidad. Y incluso va tan lejos como decirle: ustedes están haciendo lo mismo que hacen los gentiles, los Ujú. incrédulos, los que no conocen al Señor. Ellos Ujú. tienen razón para vivir preocupados constantemente, pero ustedes no. Entonces creo que ese es un pasaje que nos da un marco de que si el Señor me dice no te preocupes, y cuántas veces en la Biblia dice lo mismo, ¿verdad? De una manera u otra: Sí. no temas, no te preocupes, es que es una verdad que necesitamos abrazar, y no solo abrazarla, sino creer y vivir en ella. Si el Señor me está diciendo no me preocupe por cosas tan sencillas como qué me voy a poner o qué voy a comer, Él dice: vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenéis necesidad. Entonces, como mamá, Él sabe también cuáles son las necesidades, y las de mi Mm. familia y las de mis hijos, y Mm. aprender a descansar en eso. No estoy diciendo que sea fácil, es más fácil tú y yo conversar aquí que Sí. vivirlo en el día a día, ¿verdad? Claro. Pero es lo que nos dice la palabra. Ujú.
Entonces creo que es un pasaje que podemos abrazar y recordar que la gracia de Dios es suficiente para cada día. Por eso es que cuando el Señor los discípulos le dicen, enséñanos a orar, y el Señor le dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, el enfoque es el día de hoy, porque es el que tenemos. Deja en las manos del Señor el de mañana. Su misericordia se va a renovar porque Él lo dice. Él ha prometido estar todos los días. Y creo que pensando teológicamente, la soberanía de Dios es lo que más paz nos debe producir. Si Dios Mm, es soberano, yo puedo descansar en que Dios es soberano. Nada mm, le toma por sorpresa. La vida de nuestros hijos está en sus manos también. Ellos no están aquí por accidentes, forman parte del plan de Dios, con mm, sus propósitos, como decíamos. Entonces, todas esas verdades que tal vez tenemos por ahí como que tipo satélite dando vueltas, necesitamos alinearlas en nuestra mente y recordar que la palabra es nuestra regla de fe, pero también es nuestra práctica en la que necesitamos vivir, ¿verdad? ujú. Yo también pensaba en que creo que son dos lados del problema. Tenemos el problema como madres de preocuparnos, preocuparnos, preocuparnos. Creo que es probablemente el problema más fuerte que muchas mamás tenemos en cuanto al futuro. Pero también pensaba en que a veces no pensamos suficientemente en el futuro, en el sentido de la eternidad. O sea, es como que Dios Ujú, quiere que vivamos fiel hoy, pero la fidelidad de hoy, en cierta manera, o sea, vamos a poder motivarnos a ser fieles hoy y no preocuparnos por el futuro de aquí a mañana o de aquí a 5 años o de aquí a 15 años, que mi hijo sea adolescente y yo no voy a saber qué hacer, ¿verdad? Todas esas ujú, preocupaciones, pero ¿qué es lo que realmente también me consuela o me motiva a no preocuparme por el futuro sobre la tierra? Es porque ya tengo ese futuro seguro en la eternidad. perspectiva eterna. Ajá, yo recuerdo como mamá muy joven, o sea, mamá con recién nacido, leer algo acerca de la perspectiva eterna o la perspectiva de la eternidad. Y para mí era como bien difícil encajar eso con lo diario de mi vida con bebé. Pero pienso en 1 de Pedro 3, ¿verdad? Que habla de esa herencia, esa esperanza viva. Ese sería un buen capítulo leer, ¿verdad? Porque habla de Ujú, perseverar en las pruebas de hoy, porque tenemos una esperanza viva y vamos a recibir una herencia que no se puede destruir y esa ujú. herencia está reservada en el cielo para nosotras. Entonces, Amén. creo que este marco de referencia teológico tiene que incluir el no se preocupen por mañana, la provisión, la soberanía de Dios y tiene que incluir también ese ojo hacia la eternidad, esa perspectiva que entiende la herencia que está reservada, la esperanza viva y eso también nos impacta todos los días, ¿verdad? Amén. Nuestra forma de vivir. Y pues hablando de nuestra forma de vivir de manera práctica, eh, yo siempre pienso que las mamás tenemos una relación love-hate, ¿verdad? Como dicen, amor-odio con el futuro. ¿Por Ajá. qué? O sea, ¿a qué me refiero? Cuando están pequeños, y yo lo entiendo, cuando están pequeños es como que queremos que llegue a la siguiente etapa, porque ya cuando se puedan bañar solos, cuando puedan comer Ajá. solos, cuando ya no haya que cambiar pañal, todo va a ser más fácil. Eso es un logro. Ajá. Cuando ya aprendan a leer y escribir y puedan hacer la tarea solos, todo va a ser más fácil. O sea, siempre es así, ¿verdad? La siguiente etapa va a ser más fácil, la siguiente etapa. Entonces es como que no podemos vivir contentas en la etapa presente porque creemos que va a ser más fácil después, pero al mismo tiempo no queremos que llegue la adolescencia y no queremos que llegue el día que se vayan de la casa. Entonces, por eso digo que es como un love-hate, ¿no? Un amor-odio. Entonces, Wendy, ¿cómo podríamos traer la verdad de la palabra a estas maneras de pensar de una manera como muy práctica para nuestro día a día, de estar corrigiendo nuestra perspectiva de esta forma? Mira, creo que un pasaje que podemos
pensar en el día a día de todas las etapas de la vida es, bueno, está en otro salmo, Salmo 118, 24, ¿verdad? Que dice, este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en Él. Mm, Nosotras no tenemos garantía del mañana, esa es la realidad, porque el futuro, perdón, no nos pertenece. Lo que tenemos es el día de hoy. Entonces, como mamás, y eso yo a veces se los recuerdo mucho a las mamás más jóvenes, disfruta el hoy en el que estás, porque aunque quieras que pase, va a pasar demasiado rápido y cuando mires atrás vas a anhelar haber disfrutado más aquella etapa que ya se fue, que no regresa. Entonces, creo que nos ayuda a recordar eso, que este día que el Señor nos ha dado es un regalo, vamos a disfrutarlo. Yo sé que a veces eh, un niño enfermo, el otro que le robó los juguetes o que le quitó los juguetes, las peleas, los pañales, no te has podido ni cambiar la ropa en la mañana, son las 3 de la tarde y no te acuerdas cuándo fue que comiste porque no tuviste chance, no puedes ni ir al baño con tranquilidad porque alguien te está tocando en la puerta. Todo eso parece como que esto es de loco, ¿qué tipo de vida es esta que estoy llevando? Pero es el día que el Señor ha hecho y podemos regocijarnos en Él. Y eso sobre todo pensando en como te digo, ¿no? En esa cosa del día a día y de que cuándo va a terminar y cuándo va a terminar. Y la otra cara de la moneda es lo que decías, el temor de que se va a terminar, se va a acabar, o sea, se van a ir de la casa, ya son adolescentes, y ahora ya no quiere casi que ni lo abrace, ya está cambiando, entonces, pero esa etapa también es una etapa que el Señor ha hecho, que podemos mm, disfrutar. mm, Y qué bueno recordar que, o sea, ¿cuál es nuestra principal meta mientras estamos en este planeta Tierra? Bueno, es glorificar al Señor y deleitarnos en Él. Entonces, ¿cómo yo voy a glorificar a Dios en esta etapa de mi vida? ¿Cómo voy a glorificar al Señor cuando ya mis hijos se casen? ¿Verdad? Ahorita hablábamos tú y yo de cómo esas etapas cada vez se nos están haciendo más cercanas y más reales. sí. Y yo a veces en la mañana estoy aquí y digo, wow, ya son mucho menos, es mucho menos el tiempo que me queda con mi hija en casa que el que me va a quedar con ella, ¿verdad? Son realidades. Pero este es el tiempo que el Señor nos ha regalado. Y creo, Susi, que un punto que no podemos perder de vista en esto como mamá es que a veces todos esos temores a qué voy a hacer con mi vida cuando se vayan de la casa y qué va a pasar, es porque sin darnos cuenta estamos poniendo demasiada identidad en nuestro rol de mamá, Mm, cuando es un rol que el Señor me ha dado, pero no es mi principal identidad ni quién soy, porque quién soy más que nada es, bueno, soy una nueva criatura, soy una hija de Dios y sea lo que sea, voy a seguir viviendo para su gloria. Y claro, las dinámicas van a cambiar, eso no quiere decir que no los voy a extrañar y demás, pero puedo seguir glorificando al Señor y disfrutando esa nueva etapa que va a empezar. Entonces creo que mm, tenemos que hacer de nosotros esa oración de Señor, ayúdame a disfrutar el día en el que estoy, la etapa en el que estoy, deleitarme en ti, en lo que tú has traído a mi vida. ¿Y cómo te voy mm, a glorificar en esto? ¿Cómo te voy a glorificar en esta adolescencia donde no todos los días son de risa y de verdad hay días un poco más retadores con esas hormonas que van sí. y suben y bajan y uno dice, ¿y esto? ¿Verdad? O cómo te voy a glorificar cuando ya se casaron y ahora ya no están y llega la famosa etapa del nido vacío. Y tal vez es algo para pensar y otra conversación para otro día en que antes de ser mamá somos esposas, sobre todo para aquellas que Sí, sé que hay mamás sí. solteras que nos escuchan, pero pensando en las que están casadas, recordar que primero eres esposa, después eres mamá. Y tienes Ujú, que darle prioridad también a esta relación. mm, Entonces, todos esos temores creo que se reenfocarían si pensamos en que el día que el Señor ha hecho es este es el que tenemos, vamos a disfrutarlo, a regocijarnos en Él, a darle gloria a Dios y a deleitarnos en Él. Y del resto el Señor se va a encargar, no nos pertenece, mañana no nos pertenece. Había un himno viejísimo que decía, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Seguro lo conoces en inglés, probablemente lo aprendiste en inglés de niña. sí, sí, Entonces, I don't know who holds my future, sí. pero algo así era, ¿verdad? But I know he holds Y my esa, hand, me toma de la mano, eh, sí, él es el que me exacto, guía de la entonces mano, sí, esa es la idea que nosotros necesitamos recordar, sí. porque incluso como mujeres al fin que vamos a millón en nuestro cerebro, a veces construimos todo un futuro Sí, que no sabemos si va a ser o no, ¿verdad? sí,
Entonces, Somos muy buenas para eso. descansar, sí, descansar en que este es el día que el Señor me ha dado y recordar, si soy mamá, si soy esposa, pero más que nada, el fin del principal del hombre es, ¿verdad? Vivir para la gloria de Dios y deleitarse en Él. Entonces, creo que eso nos puede ayudar a poner las cosas más en perspectiva. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo pienso en mi propio corazón, o sea, algo que Dios hizo en mí, me mostró en mi caso, es cuando yo anhelaba siempre la siguiente etapa que fuera más fácil, era mi egoísmo. O sea, yo Ujú, quería, tú decías disfrutar, pero a veces pensamos en disfrutar y tenemos una perspectiva egoísta. O sea, exacto. ¿cómo yo voy a disfrutar cambiar pañales y recoger juguetes? Y bueno, no es un disfrute egoísta, es, es abrazar un llamado que da propósito a mi vida. Ujú, Entonces, ujú. no debo esperar disfrutar cada día en el sentido de sentirme todo bien y todo plena en estos niños hermosos. Los niños no Exacto. siempre están hermosos y la casa no No. siempre se disfruta en ese sentido. Entonces, el disfrute es un disfrute que viene de por fe cumplir una tarea que Dios me ha encomendado, un llamado, no sabiendo cómo Él quiere usar mis esfuerzos y no aferrándome a cierto resultado. Entonces, en mi caso, Exacto. yo descubrí un corazón muy egoísta, muy enfocada en mí, en mi disfrute, en lo que tú decías de la identidad. A mí me pasó que yo no encontraba suficiente propósito de vida en el llamado de la maternidad. Entonces yo sentía que mis hijos me quitaban tiempo de hacer otras cosas más importantes para Dios. Ujú, ujú. Entonces, eso no era la manera correcta de pensar. Y ahora pensando en que mis hijos se van de la casa pronto y todos estos cambios, otra vez puede ser un egoísmo, temer la adolescencia. ¿Por qué? Porque voy a tener que ser menos egoísta, porque voy a tener que estar dispuesta a hablar a las 11 de la noche cuando tengo sueño, porque mis hijos no van a tomar todas las decisiones que yo quiero que tomen. Y otra Ujú, vez, muchas veces vuelve a estar centrada en mí. Y exacto. eso es como de forma de testimonio, no siempre es lo mismo para cada mamá, pero yo sí encontré en mi corazón mucho egoísmo y cuando Dios me confrontó sobre eso y me ayudó a ceder eso a Él, entonces cambió bastante mi perspectiva sobre la maternidad. No, y yo te digo todavía, para quienes nos están escuchando, no piensan que, wow, ya somos las mamás perfectas para nada. No. Todavía hay días que yo me levanto y quisiera decir, bueno, ¿cuándo viene el próximo capítulo? Porque ya yo con ese quiero terminar. Y Sí. entonces, y tengo que recordar, o sea, y volver a pensar en todas estas verdades. Y también creo que algo que a mí me ha ayudado mucho a lo largo de la maternidad es que el Señor no se cansa de mí, ni se cansa de trabajar en mí. Mm, Entonces, mi llamado con la maternidad siempre es el mismo. O sea, la tentación número uno es tirar la toalla y decir, ay, ya, ¿verdad? Cuando hay dificultades o retos, pero eso no es lo que el Señor hace con nosotros. Y el llamado es el mismo, a perseverar, como decías, a perseverar, a seguir mm, adelante y a recordar mm, todas estas verdades que el Señor nos ha dado un privilegio, y es el privilegio de formar vidas, ¿verdad? De mm, ayudar a formar vidas que apunten a Él. Y eso, como tú muy bien decías, es una negación del yo, mm. porque el yo no quiere estar, llega un momento en que el yo dice, ya, está bueno, me cansé, me voy a sentirme más cómoda, y eso no, no es, o sea, el llamado es al contrario, negarse a nosotros, a uno mismo, como parte del discipulado de nosotras, es en la maternidad negarse a uno mismo también es eso, como decías, y ha sido Ujú. para mí, y todavía o sea, es algo con lo que a menudo tengo que recordarle a mi mente, que son etapas en las que estamos, y que el Señor las usa también para santificarnos. Amén. Y estuve ahí, yo estuve ahí, estuve en el temor al futuro, pero gracias a Dios podemos ver su gracia en el día a día. Así es. Y pues, obviamente ya se nos está acabando el tiempo, pero nada más quiero comentar que también las que ya estamos un poco más avanzadas en este proceso, ¿verdad? Deberíamos de tener cuidado cómo hablamos con las mujeres jóvenes
que pensando en Tito 2, ¿verdad? ¿Cómo ayudamos a las mujeres jóvenes a amar mejor a sus hijos? No es a animarles a que tengan temor de la adolescencia o del futuro. No es Ujú. quejarnos de que ya se fueron mis hijos y ya no tengo propósito en la vida. O sea, las hermanas mayores deberíamos de estar animando y alentando a estas mujeres jóvenes en su Amén. fe a disfrutar, pero a disfrutar de una manera bíblica y piadosa. Y, Exacto. y pues, bueno, gracias, Wendy. Ya se nos acaba el No, tiempo, gracias a pero ti, sí. está muy bueno el tema, ¿verdad? Lo disfrutamos Sí. mucho. Em, y gracias también por tu ejemplo de hablar a la vida de las mujeres jóvenes. Gracias por tus libros, por el trabajo que inviertes. Y pues a la mamá que está escuchando, te animo a buscar algunos de los estudios, de los libros de Wendy Bello, porque te van a hacer de ánimo, te va a dirigir tu atención hacia Dios y hacia la palabra. Y gracias, Wendy, por invertir también de esa forma. No, gracias al Señor que usa vasos frágiles, muy frágiles. Amén, amén. Pues gracias a ti que nos escuchas y recuerda que todavía nos queda un episodio más de esta serie Madres que glorifican a Dios. Así que nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.